Y ahora es momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ayala en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Y el gol es el táctico por excelencia, alguna vez un entrenador lo dijo, y es real. Y el gol seguramente despeja el mal humor, cambia el semblante, el estado anímico, promueve una semana tranquila, se va a observar mucho más el registro, el récord de 13 victorias en forma consecutiva de Nacional en el campeonato uruguayo, 12 con Pairano como técnico, la capacidad ofensiva, el goleo, el nivel de efectividad de Nacional, el oportunismo del pase de Recoba, el toque de Villalba y la llegada de Báez, que ha elevado su tono futbolístico en los últimos 3 o 4 partidos cuando había perdido, la titularidad, ahora aporta juego y también goleo. Todo eso se va a observar y va a estar eclipsando lo otro, los problemas defensivos de un Nacional que no la pasó bien, que tuvo enormes dificultades, con un Danubio que se le plantó cara a cara, que le jugó mejor en el segundo tiempo. Lo gana Nacional. Y mire, yo no voy a cambiar un ápice del concepto, ustedes saben lo que pensamos a propósito del análisis. El partido era para empate, y hasta la igualdad 2-2 de Danubio, nadie podía chistar, pero Nacional, como equipo grande, siempre tiene un plus, y se agigantó en el tramo final, en los 6 minutos adicionados por Javier Burgos, que venía llevando una muy buena tarea, hasta que cometió el error de no sancionar en campo el penal de Calione sobre el Toto Sergio Núñez. Pero bueno, fue un error, como también los jugadores tuvieron otros errores y como todos tenemos equivocaciones, pero fue la realidad del partido. Estuvo muy certero Daniel Rodríguez en el llamado del VAR y cuando vio el monitor no le quedaron dudas al árbitro Javier Burgos Internacional para sancionar la pena máxima que tradujo en gol el zurdo Joaquín Fernández. Hasta ahí el partido no resistía, me parece, discusión en cuanto a los merecimientos, pero Nacional, por la camiseta, por la jerarquía individual, porque siempre entrega algo más, porque además tenía en el horizonte inmediato el partido clásico final del torneo intermedio, porque la hinchada empujaba, porque se jugaba en casa y porque un error creo que lo desacomodó a Danubio, la presencia de Cuates, que fue a jugar como 9 y ahí en esa pelota 10 metros en campo rival, como volante, la peleó en las alturas contra Per, que llega tarde y tampoco logró cerrar cuando el balón bajaba a Leandro Sosa, y eso desacomodó a la línea de 4 de Danubio, porque vea usted, salió un zaguero de la línea final y el volante perdió en el duelo Leandro Sosa, que era el contención, que era el ajuste táctico que había hecho el flaco Olivera. Para mí, con la mano de Marcariani y de Matosas, yo vi un equipo trabajado, que movió muy bien sus piezas, que el plan de juego se mantuvo a pesar de un arranque eufórico de Nacional que se lo llevó puesto por delante a Danubio, que rápidamente marcó la apertura con ese gol de cabeza de Gonzalo Petit, que venía siendo la figura del partido, no solo el mejor exponente de Nacional, sino el hombre más saliente del partido. Ese Danubio no perdió la línea a pesar de gol en contra, no se apichonó, siguió jugando de la misma manera, con la misma concentración, con buen toque de pelota, y el segundo tiempo, que arrancó con la ventaja de Nacional 2-1, lo tuvo a Danubio como protagonista. Nacional nunca encontró el rumbo del juego y tuvo la oportunidad que tanto buscó, porque antes lo había evitado Suárez, malas definiciones de Sanseviero, corriendo la cancha fue un azote el extremo por la derecha, la movilidad primera de Sebastián Fernández y después entró más de punta, más de 9 de área Sergio Núñez, entró bien Femia también por la punta izquierda, después pasó a la derecha, Joaquín Fernández y su habilidad, creo que el retoque del mediocampo de Olivera, reitero, fue clave en poner un contención, pasar de línea de 5 a 4 en el fondo, dejar 3 volantes en el medio, Sosa de contención, con Mateo Peralta que jugó muy bien y Santiago Romero delante de ellos, 2 por afuera,
Primero, bueno, la presencia de Sanseviero y por la izquierda el argentino que había marcado el tanto parcial 1-1, Evelio Cardoso. Después entró Femia. La realidad de un segundo tiempo donde Nacional no jugó bien. Le copó la parada el conjunto de la curva. Y Suárez fue protagonista, tapando un par de incidencias que perfectamente pudieron terminar con el empate antes del minuto 44 cuando finalmente llegó. Danubio logró desnudar muchos problemas defensivos de Nacional. No anduvo Coates en la noche de hoy. Primero lo complicó Sebastián Fernández en mano a mano, moviéndole, sacándolo de la cueva, perturbándolo. No mostró firmeza el capitán de Nacional. Millán viene en salida, trató de hacer lo mejor que podía en la saga, pero claramente Danubio cuando llegaba y lo hacía con dinámica, con velocidad, comprometía un fondo de Nacional que no se mostró firme, que creo que de repente el más sólido fue el portero Ignacio Suárez, que defendió de buena manera la valla hasta la llegada de Mejía, que retorna en la semana para ser titular, no tengo duda, en el partido clásico. Tuvo problemas también por los extremos, tanto el argentino como Sanseviero fueron jugadores vivaces, movedizos, ágiles, y bueno, pero sobre todo el medio campo. Yo creo que Nacional no logró advertir por Peirano que tenía que recomponer la mitad de la cancha, que Oliva y Boggio eran superados por esa zona media, reitero, de los tres volantes que había plantado el técnico Olivera. Y cuando Nacional intentó hacer variantes, tampoco sirvieron, porque me parece que ahí equivocó la lectura. Humildemente lo digo, Pablo Peirano. Petit, que venía siendo figura, salió de la cancha, y no era que estaba jugando mal Petit. En el orden de rendimiento, capaz que el Diente López estaba jugando menos que Petit. Apareció por ráfagas el Diente López, que debe influir mucho más. Cuando aparece el Diente, hace la diferencia, pero jugó poco para lo que él puede. Creo que la acción más importante que tuvo en el partido fue en el tramo final del primer tiempo, aquella que termina con el palo a los 42 de la primera mitad, una combinación por el callejón central, que lo explotó muy bien Nacional, a la espalda de Romero y de Mateo Peralta. Muchas veces se iban y no quedaba balance, y ahí se movía bien Nacional, porque Petit se desmarcaba, bajaba unos metros, conectaba con el equipo, y hay una doble pared que termina con el remate en el palo del Diente López, que pudo ser en el cierre del primer tiempo la tercera anotación del equipo tricolor, pero el Diente no andaba en ese segundo tiempo, donde Nacional había vuelto al complemento con la presencia de Villalba por Meneles, que tampoco anduvo, y creo que también ahí se posiciona una duda, la interrogante: ¿qué hará el técnico Peirano de cara al domingo próximo? ¿Mantendrá Meneles de arranque o lo pondrá Villalba? Ninguno anduvo. Hoy ninguno funcionó. Meneles perdido, Villalba creo que tiene el gran mérito de la asistencia para el gol de la victoria. Pero claro, esa jugada pinta de cuerpo entero cómo tienen que jugarla Villalba. Con espacio. Tiene que hacer un pase con ventaja, con terreno fértil por delante. Cuando se la dan en corto para que él encare en el 1 contra 1, lo cierran, lo escalonan, le achican espacios y ahí pierde posibilidades. Bueno, será uno de los temas que seguramente se va a trabajar en la semana para saber qué hace el técnico de Nacional. Recoba entró por Otero, se fue cansando, es una constante, ¿no? Otero va de más a menos de lo físico, y eso repercute en su nivel futbolístico. De un disparo de Otero, cuando Nacional no era más que Danubio, en el primer tiempo, ese disparo de afuera, donde no lo marcaron tampoco adecuadamente los volantes danubianos, pega en el travesaño, y en el rebote, más ágil Petit que los zagueros de Danubio, aprovecha el rebote y marca la segunda conquista. Otero sale, entra Recoba, pero claro, Nacional no corregía los problemas que estaban en la mitad de la cancha, y cuando lo atacaban, lo comprometían. Varios córner, hay un centro al área que no logra desviar por poco de cabeza Maximiliano Per, que se queda desconsoladamente viendo al cielo cómo no había conectado ese envío desde la derecha, de la izquierda, que perfectamente pudo ser el tanto del empate. Un par de corridas de Sanseviero, una que tapa Suárez, otra que se va rozando el parante derecho. Bueno, situaciones que marcan que en ese momento del partido Danubio jugaba mejor que Nacional. Y como no cambiaba Peirano lo que tenía que cambiar, para colmo de males, pone una línea de 5 en el afán de cerrar el partido, en vez de, reitero, reforzar la mitad de la cancha,
ya había entrado Carneiro, había salido Petit en ese momento. Para mí, Petit tenía que seguir. No digo que no entrara Carneiro. Nacional llega poco en el segundo tiempo y una de las pocas llegadas que tiene el equipo de Peirano es justamente una acción de Carneiro por la banda izquierda que mete el centro, Gabriel Báez, que tiene ese mérito, ¿no? Él se desdobla, pisa el área, abre la cancha, está jugando muy bien en ataque Gabriel Báez, defensivamente, y tuvo inconvenientes para frenar en velocidad a Lucas Sanseviero. Pero en esa acción, otra vez pisa el área, como centro delantero define, lo tapa, le aboga el remate Mauro Goicoechea y en el rebote define el Diente López, la pelota pega en el brazo ahí a la altura del área menor del Indio Velázquez, pero la mano estaba pegada al cuerpo y Burgos, que estaba bien ubicado, desestima la pena máxima y además le explica al Diente López de que vio la mano, pero que estaba pegada al cuerpo, por lo cual no era sancionable. 28 minutos del segundo tiempo, la única situación profunda, clara de gol que tuvo Nacional en un complemento que lo seguía dominando el equipo de la curva. Y después, ese cambio de Calione que hace el técnico de Nacional, que también manda Ancheta a la cancha, sacando a Lucas Morales. Salieron Morales, Otero, López, Mereles y Petit, los cambios de Peirano. Las últimas variantes, marcan claramente una postura defensiva, pasando a línea de 5, procurando cerrar el partido, lo dijo Peirano. Lo que hablábamos en el partido, en el momento, entra Calione y entra frío, además del frío que hace en la noche de Montevideana, entra frío, por más que caliente unos instantes ahí, que haga el trabajo del profe, todo lo que quieran, el jugador demora no menos de 7-8 minutos en meterse en el pulso del partido. Entra Calione, una pelota al área, donde, otra vez Nacional muestra flaquezas. El gol del empate, el 1-1, es un lateral en ataque de Danubio, un desborde por derecha, centro de Sanseviero, se queda Cuates por el medio cuando lo presionaba Seba Fernández, no cierra Morales y define el argentino Evelio Cardoso. El penal, otra jugada en ataque, pelota al área, de una buena combinación por izquierda de Joaquín Fernández con Rabino, centro rastrero que daba a medio camino el balón, va a cortar Calione, no advierte que por detrás aparece el Toto Núñez, llega antes el delantero de Danubio a la pelota, le pega, no es que le pega con tremenda vehemencia, pero el contacto es real, no juega pelota Calione, anticipa el balón, llega primero la pelota Sergio Núñez, estaba muy bien ubicado Javier Burgos, pero entiende de que no es falta, seguramente interpretó que era simulación del Toto Núñez, lo llama el VAR Daniel Rodríguez, ve el monitor y ahí advierte claramente que era penal para Danubio y llega el empate merecido porque Danubio, reitero, había jugado mejor que el equipo tricolor, más allá de algunas improntas individuales del conjunto de Nacional. El empate de Joaquín Fernández y cuando Danubio lograba lo que tanto había buscado, yo creo que comete un error, perder la línea defensiva. No digo que se tenía que colgar de los palos, pero si hay algo que tenía que hacer era no desarmarse, no enloquecerse, mantener el criterio, líneas cortas, bien parado en el fondo, no desarmar la línea de 4. Yo creo que es inútil que Maxi Per, que estaba como zaguero central, porque había sacado el técnico Olivera a Matías González, había pasado a la línea de 4 cuando coloca a Leandro Sosa con precisión, con oportunismo, yo creo que con mucho de acierto de Olivera, armando esa zona media de más presencia. Per se tenía que quedar ahí en la línea de 4, sale a disputar una pelota con Sebastián Cuates a la mitad de la cancha prácticamente, van los dos contra Cuates, Per y Leandro Sosa, dejan el hueco enorme en 3/4, libre de marcas a Recoba, la pone profunda para Villalba, Báez, que cuando Cuates estaba peleando la pelota en las alturas, 10 metros en campo rival, Báez estaba en su cancha, detrás de la línea divisoria,
le corre por afuera a Femia, que no llega tampoco a emparejarlo, y define solo ante el pase, asistencia de gol de Lucas Villalba para lograr el tanto agónico de la victoria en el último suspiro, minuto 50 de partido, para llevarse los 3 puntos el equipo tricolor. Que claro, uno en la conclusión de los 13 partidos, y bueno, puede terminar concluyendo que la realidad es que Nacional gana jugando bien, mal o regular. Hoy no jugó bien Nacional, hoy no fue en lo global, en los 90 minutos, un buen partido de Nacional, porque no me puedo quedar con ese arranque a toda orquesta del equipo tricolor. Yo creo que Nacional bajó demasiado, tuvo deslices, tuvo muchos altibajos en el partido, y sobre todo en el segundo tiempo. A Nacional le costó mucho engranar nuevamente, mantener orden, equilibrio, jugar como lo había hecho en los primeros 15, 20 minutos. Y bueno, claro, Nacional apeló a lo otro, a la rebeldía, a la guapesa, a la camiseta, a la vergüenza y a la categoría individual que tiene de algunos hombres, y el oportunismo de un Gabriel Báez, desde que volvió a ser titular, la verdad que está justificando plenamente su presencia en el primer equipo de Nacional, que festejó alocadamente el gol de la victoria, un gran partido, la verdad, partidazo el que vimos aquí en el Gran Parque Central, que termina con el triunfo, 13 victorias en forma consecutiva, reitero, de Nacional, 12 bajo el mando de Pablo Peirano, que bueno, seguramente tendrá una semana de mucho análisis, de mucho trabajo, cosas para corregir, cosas para mejorar. Yo creo que hubo algunas cuestiones en las que Peirano no estuvo certero. La salida de Petit, un hombre que anota 2 goles, que estaba jugando bien, bueno, yo creo que lo saca más porque es más fácil sacarlo a Petit. No es exclusivo de Peirano esto, ¿eh? No. Esto es en líneas generales. Los técnicos uruguayos se inclinan por sacar a los jóvenes o no respaldar a los jóvenes, porque es más fácil, es mucho más fácil sacar a Petit que reemplazar al Diente López en ese momento de partido. Y no digo capaz que el Diente también que se quede porque es el Diente López, una genialidad y te lo gana, pero la realidad es que estaba mal sacado Petit. No reforzar la mitad de la cancha, un error para mí importante desde lo táctico, sobre todo por lo que había hecho Juan Manuel Olivera con los cambios, donde había ajustado muy bien las líneas, las había cortado y le había permitido tener balance y equilibrio para soltar a uno o a los 2 volantes, porque por momentos soltaba a Peralta y también a Romero. Tenían desborde con Sanseviero, con el argentino Cardoso, después con Femia, y cuando se cansó Sebastián Fernández, que jugó muy bien, entró Núñez, que también presionó y complicó a la saga de Nacional. Entonces, no reacomodar la mitad de la cancha, no poner un hombre que le dé otro respaldo, y sobre todo que luchara, que discutiera un poco más la posesión de la pelota. Nacional perdió la pelota en el segundo tiempo. Y bueno, y el error para mí que termina de complicar a Nacional y que pone en riesgo el resultado final es la presencia de Calione, pero no por Calione, sino por intentar cerrar el partido cuando le quedaban creo que 10 minutos o capaz que un poquito más al final del juego, con una curva de 5 hombres, cuando Nacional lo que tenía que hacer era salir de su zona final e ir más y llevar el partido a campo medio o a campo adversario, porque tenía jugadores como Carneiro, como Recoba, como Villalba, que podía complicar, pero bueno, creo que la lectura fue replegar, cerrar en los últimos 20 metros la cancha para jugar de contra con Villalba y con Recoba. Y habitualmente, cuando la mirada inicial apunta más a lo defensivo, bueno, habitualmente termina siendo al revés. Y le pasó a Nacional, diga que el equipo tricolor tuvo ese aire, ese oxígeno, esa personalidad, el carácter y la cuota de técnica para lograr el tanto en la hora y llevarse un triunfo largamente festejado aquí en el Gran Parque Central. Importantísimo, a ver, no tanto de repente por los números, por la tabla, sí por mantener la ventaja sobre Peñarol en la tabla anual de 9 unidades, pero fundamental por lo anímico. Pensando en el partido clásico, iba a ser muy distinta la semana para Nacional si terminaba con empate y un empate en la hora de Danubio, con lo poco y con las debilidades y errores defensivos
que mostró Nacional y con los desaciertos de Peirano en los cambios y en los movimientos tácticos en el segundo tiempo. El gol despeja todo eso, borra todo eso, va a quedar para el trabajo interno, pero Nacional va a hacer hincapié, y creo que también los hinchas, y es entendible, en las 13 victorias consecutivas, en que cierra el intermedio primero con puntaje ideal, y que, esto sí, es fundamental, que mantiene la diferencia en la tabla anual, porque ayer ganó Peñarol, porque hoy ganó al mediodía Juventud. Bueno, Nacional logra 3 puntos de oro en la última fecha del torneo intermedio, mantiene 7 de ventaja sobre Juventud y 9 de Peñarol, aunque, como ustedes saben, la final no contabiliza para la tabla anual, pero sí esta ventaja le permite mantener esa holgura en la anual pensando en el comienzo de clausura. Será una semana diferente, como lo es habitualmente cuando hay un partido clásico en el centenario. Dios quiera que sea en paz, con tranquilidad, que se arme un buen operativo, que todos los espectadores colaboren, que la Guardia Policial ejerce justamente la necesidad de custodiar, de proteger, que no haya desmanes y que sea una fiesta del fútbol, como debe acontecer siempre, con las dos hinchadas cuando se juega un clásico en el Coloso de Cemento. Nos vamos, cerramos nuestro comentario, partidazo, la verdad. Nos vamos pipones de fútbol, la verdad que más allá del frío, de la lluvia, de que de repente la concurrencia por el clima, por la semana de vacaciones, no fue la mejor, nosotros la verdad que nos vamos muy satisfechos porque vimos un partido dinámico, abierto, cambiante, donde los dos equipos se dedicaron a jugar. Evidentemente, y esto es muy común, se conjugan las dos cosas, ¿no? ¿Estuvieron mejor los ataques que la defensa? Sí. Claramente, los dos equipos atacaron mejor de lo que defendieron, pero prefiero esta clase de partidos a los juegos monótonos, cerrados, pacatos, sin vibración, sin goles, sin emociones. La verdad, ganó el fútbol a pesar de que el festejo y la sonrisa se la llevó Nacional. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2-902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Yaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene.